La lluvia caía con fuerza sobre las montañas de Granada, golpeando los ventanales de una mansión antigua, fría y llena de sombras. Dentro, un hombre de mirada penetrante y hombros anchos sostenía en las manos un sobre sellado que ardía más que el fuego de la chimenea. Alejandro Montero, un millonario temido por todos, alto, brutalmente hermoso y con esas manos grandes que parecían hechas para poseer y dominar, había descubierto el secreto que cambiaría su vida para siempre. El testamento de su difunto padre le imponía una cláusula imposible. Tenía exactamente 7 días para engendrar un heredero o perdería todo el imperio que había construido con sangre, sudor y crueldad. Alejandro cerró los ojos con rabia. No temía a nada, salvo a la idea de obedecer la voluntad de un hombre que lo había odiado en vida. Pero lo que él no imaginaba era que aquella noche, con las montañas envueltas en niebla y el eco del trueno atravesando los pasillos, llegaría alguien que marcaría su destino para siempre. Una joven de ojos oscuros y voz suave cruzaría la puerta de la mansión trayendo consigo no solo inocencia, sino también el deseo prohibido que lo haría arder como nunca antes. El corazón de Alejandro golpeaba fuerte en su pecho. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, una promesa peligrosa comenzaba a nacer. La mañana siguiente, después de una noche casi en vela, Alejandro bajó las escaleras de mármol de la mansión con el ceño fruncido, todavía con el sobre en la mano. Su mente era un torbellino de pensamientos. 7 días para engendrar un hijo, 7 días para no perderlo todo. Era un hombre acostumbrado a tener el control, a dominar socios, enemigos, amantes ocasionales, pero jamás la vida lo había puesto contra una pared tan cruel. Cuando abrió la enorme puerta de roble, esperando ver al abogado de la familia, se encontró con una escena que lo dejó desconcertado. Frente a él estaba una joven con el cabello recogido en un moño sencillo, vestida con una blusa blanca y una falda azul marino que recordaba a un uniforme escolar. Sus ojos, oscuros y profundos, no temblaban al mirarlo. Traía consigo una maleta pequeña y un cuaderno gastado entre sus manos. «Buenos días, señor Montero», dijo con voz firme aunque dulce. «Soy Camila Duarte, vengo a cuidar a su sobrino, Nicolás». Alejandro se quedó en silencio por unos segundos, sorprendido por la calma con la que aquella muchacha se enfrentaba a la grandeza y frialdad de su mansión. Nadie solía sostenerle la mirada, nadie se atrevía a hablarle sin miedo. Pero esa joven lo hacía como si fuera inmune a su aura de hombre peligroso. Esa misma noche, mientras Camila jugaba con Nicolás en la sala principal, Alejandro los observaba desde las sombras. Ella reía con el niño como si estuviera en una humilde casa del pueblo y no en aquella mansión cargada de lujos. Su sonrisa iluminaba los rincones que llevaban años en penumbras, y Alejandro, que siempre había visto a las mujeres como un escape físico, sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de deseo, ternura y rabia por sentirse vulnerable. El problema era claro. Necesitaba un heredero en 6 días, y Camila, con su inocencia y fuerza interior, se había convertido en una tentación peligrosa. No debía tocarla, no debía siquiera mirarla con ese hambre que lo devoraba. Y sin embargo, cada vez que ella pasaba cerca, el aroma suave de su piel lo hacía perder la razón. Alejandro sabía que estaba entrando en un terreno prohibido. Su padre lo había condenado a un destino cruel. Y ahora esa joven del interior, tan pura y tan real, amenazaba con derrumbar el muro de hielo que él mismo había construido alrededor de su corazón. El verdadero conflicto no era la cláusula del testamento, era ella. Alejandro Montero no era un hombre que dejara sus decisiones al azar. Había construido un imperio con base en el control absoluto, en la brutalidad de sus movimientos y en la frialdad de sus estrategias. Así que, cuando el testamento lo puso contra la espada y la pared, su primera reacción fue buscar una solución práctica, calculada, sin sentimientos de por medio.
En su despacho, rodeado de libros de derecho y de las paredes cubiertas de madera oscura, Alejandro repasaba una lista de nombres. Mujeres con las que había compartido noches intensas, cuerpos que había poseído como quien posee un objeto. Ninguna de ellas había significado nada, salvo placer efímero. Pero ahora necesitaba algo más que placer, necesitaba una madre para su futuro hijo. Recordó entonces a Valeria Ledesma, una abogada joven y ambiciosa, con quien había tenido un breve romance años atrás. Era hermosa, inteligente, de buena familia y, lo más importante, dispuesta a negociar. Una llamada bastó para que Valeria aceptara reunirse con él. Esa noche, Alejandro se vistió con la misma precisión con la que se preparaba para una guerra. Traje negro, camisa blanca impecable, reloj de oro en la muñeca. Su porte imponía respeto y miedo, pero en el fondo, mientras se miraba en el espejo, un recuerdo lo perseguía. La imagen de Camila Duarte en la sala, con su sonrisa tímida mientras abrazaba a Nicolás. Sacudió la cabeza con rabia. «No», se dijo. «Ella no es la opción, ella es solo la niñera. Yo necesito algo seguro, rápido, sin complicaciones». Cuando Valeria llegó al restaurante de lujo donde se encontrarían, lo recibió con un beso en la mejilla y una sonrisa cargada de segundas intenciones. Hablaron de negocios, de contratos, de acuerdos. Todo sonaba limpio, ordenado, práctico. Valeria incluso le aseguró que no tendría problema en ser madre de su hijo a cambio de seguridad y una vida de lujos. Era la solución perfecta. Pero al regresar a la mansión, con el acuerdo casi cerrado en su mente, Alejandro se detuvo en seco al escuchar una risa proveniente del jardín. Camila estaba allí, de rodillas, ayudando a Nicolás a recoger flores bajo la luz tenue de la luna. Vestía un simple suéter y un pantalón ligero, pero a los ojos de Alejandro parecía más deslumbrante que cualquier mujer envuelta en joyas. Se quedó observándola en silencio. Su cabello oscuro se soltaba poco a poco de aquel moño sencillo y cada mechón rebelde caía como un susurro sobre su rostro iluminado por la luna. Camila levantó la vista, sorprendida al verlo, y durante unos segundos el tiempo se detuvo. Sus miradas se encontraron y Alejandro sintió un golpe en el pecho. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que lo hacía sentir vulnerable. De pronto, el plan perfecto con Valeria comenzó a tambalearse. ¿De qué servía cumplir la cláusula del testamento con frialdad si dentro de su propia casa había una mujer capaz de encender en él un fuego que ninguna otra había logrado? Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar el control. La solución temporal estaba frente a él, fría y calculada, pero su corazón, su cuerpo y su deseo ardiente lo estaban empujando hacia la dirección equivocada. Los días en la mansión de Granada pasaban lentos, pero cada hora se convertía en una batalla interna para Alejandro Montero. Por las mañanas intentaba convencerse de que lo correcto era seguir con su plan frío y calculado junto a Valeria, pero por las noches, cuando caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, terminaba encontrando a Camila. Siempre estaba allí, leyendo cuentos a Nicolás, doblando con cuidado la ropa del niño o simplemente contemplando el cielo estrellado desde la terraza. Cada detalle de ella lo desarmaba. No era una mujer de lujos ni de máscaras, y eso lo confundía. Estaba acostumbrado a los juegos de poder, a las miradas interesadas, a las caricias compradas, pero Camila, ella no pedía nada. Su risa era genuina, su mirada transparente y sus gestos llenos de una ternura que Alejandro no había conocido jamás. Una noche, incapaz de dormir, Alejandro bajó a la cocina. Para su sorpresa, encontró a Camila allí, de pie junto a la estufa, preparando té de manzanilla. El aroma suave llenaba el aire, y la luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro cansado pero sereno. ¿No puede dormir, señor Montero?, preguntó ella con esa voz tranquila que parecía acariciar cada palabra.
Alejandro se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta, observándola con intensidad. Sus manos grandes se apretaban con fuerza en los bolsillos, como si intentaran contener el impulso de tocarla. «Llámame Alejandro», dijo al fin con un tono grave y áspero. Camila levantó la vista y lo sostuvo sin titubear. Esa simple acción lo hizo arder por dentro. Nadie se atrevía a tratarlo como un hombre común, pero ella lo hacía con naturalidad. El silencio que se instaló entre los dos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro dio unos pasos hacia ella, sintiendo cómo la distancia se desvanecía. Podía percibir el calor de su cuerpo, el aroma limpio de su piel, el temblor ligero de su respiración. «Usted me intimida», susurró Camila bajando un poco la mirada. «¿De veras?», respondió él inclinándose apenas. «Entonces, ¿por qué no huyes?». La joven tragó saliva sin retroceder. «Porque…» Su voz se quebró un poco, pero enseguida recuperó fuerza. «Porque no todo lo que da miedo es malo». Aquella frase golpeó a Alejandro con la fuerza de un trueno. Sentía el corazón acelerado, la sangre hirviendo en sus venas y en su interior una lucha brutal. Cumplir con la cláusula del testamento de manera fría con Valeria, o dejarse arrastrar por el abismo prohibido que era Camila. Esa misma noche, cuando regresó a su habitación, Alejandro se quedó frente al espejo, con el rostro desencajado y el cuerpo tenso. Se observó a sí mismo y se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre. La frialdad que lo había protegido toda su vida se estaba resquebrajando, y la causa era clara: una joven del interior, pura, valiente y peligrosa para su razón. El verdadero problema ya no era el tiempo que corría en su contra, ni el imperio que podía perder. El verdadero problema era ese fuego prohibido que crecía entre ellos y que lo estaba consumiendo lentamente. Por primera vez, Alejandro Montero temía perder algo más que su fortuna. Temía perder el control de sí mismo. La mansión de Granada estaba en silencio aquella noche, solo interrumpida por el sonido lejano de la tormenta que caía sobre las montañas. Alejandro Montero caminaba inquieto por los pasillos, con el ceño fruncido y las manos cerradas en puños. Había intentado dormir, pero su cuerpo ardía con una necesidad que no podía apagar. En su mente, la imagen de Camila Duarte lo perseguía con una fuerza devastadora. Sus labios suaves, la forma en que inclinaba la cabeza al sonreír, la ternura con que abrazaba a Nicolás. No entendía por qué aquella joven lo dominaba de una manera que ninguna otra había conseguido. Había tenido mujeres hermosas, cuerpos que se entregaban sin resistencia, noches de desenfreno y exceso. Pero nada de eso lo había dejado despierto a las 3 de la madrugada, deseando con una mezcla de rabia y hambre a alguien que, en teoría, no debía tocar. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Decidió bajar a la biblioteca para distraerse con una copa de whisky, pero al abrir la puerta se detuvo en seco. Allí estaba Camila, envuelta en una manta ligera, con un libro en las manos y los pies descalzos sobre la alfombra. La luz cálida de la lámpara bañaba su rostro, y el contraste con la lluvia golpeando los ventanales la hacía parecer irreal, como una visión sacada de un sueño. ¿No puedes dormir?, preguntó Alejandro con voz grave, quebrando el silencio. Camila levantó la vista sorprendida y sonrió tímidamente. El trueno me despierta desde niña. Leer me tranquiliza. Alejandro cerró la puerta tras de sí, avanzando despacio, como un depredador que se acerca a su presa. Pero esta vez no había crueldad en su mirada, sino un deseo feroz que lo estaba consumiendo. Se sentó frente a ella, demasiado cerca, tanto que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Camila», murmuró, su nombre escapando de sus labios como una confesión. Ella bajó la mirada, nerviosa, pero no se movió. Sus manos jugaban con las puntas de la manta y ese gesto inocente encendió aún más la sangre de Alejandro.
De pronto él tomó el libro de sus manos y lo dejó sobre la mesa. Su otra mano, grande y fuerte, se posó sobre la de ella. Camila tembló, pero no la retiró. «Esto no está bien», susurró ella con la respiración agitada. «Lo sé», respondió Alejandro acercándose aún más. Pero nunca algo prohibido había sido tan necesario. El tiempo pareció detenerse. El silencio de la mansión se volvió cómplice. La tormenta afuera se convirtió en música de fondo. Alejandro inclinó su rostro, rozando apenas los labios de Camila, y ella cerró los ojos. El beso llegó suave al principio, reverente, como si él temiera quebrarla. Pero poco a poco se volvió más profundo, más intenso, más hambriento. Camila respondió con la misma fuerza, como si toda la represión acumulada se rompiera en ese instante. Las manos grandes de Alejandro recorrieron su rostro, su cuello, y la atrajeron con una urgencia que lo desbordaba. Era brutal en su deseo, pero a la vez vulnerable, como un hombre que por primera vez se dejaba arrastrar por algo más grande que él. «Eres mía», murmuró contra sus labios con voz ronca. «Siempre lo supe», susurró ella dejándose llevar. Esa noche, en aquella biblioteca iluminada por la luz tenue, la pasión prohibida que habían intentado negar explotó sin control. No había testamento, herencia ni destino que importara más que ese instante en el que dos almas, condenadas a encontrarse, se entregaban al placer y al amor que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada después de aquella noche en la biblioteca fue diferente a cualquier otra en la vida de Alejandro Montero. El hombre brutal, temido en los negocios, acostumbrado a mirar a todos desde arriba, había sentido por primera vez lo que era perder el control por completo. Camila Duarte había roto sus murallas, había incendiado su frialdad con la dulzura de su piel, con la fuerza inesperada de su entrega. Cuando despertó, aún con ella en sus brazos, Alejandro no supo si debía sentirse victorioso o derrotado. Había probado un placer tan intenso que lo dejó marcado, pero también había abierto una puerta peligrosa. Ya no podría retroceder. El testamento de su padre seguía allí, como una sombra implacable. Solo quedaban unos pocos días y ahora todo era distinto, porque ya no se trataba de un contrato, sino de ella. Camila despertó poco después, con el cabello desordenado y los labios aún rojos de sus besos. Al mirarlo, no apartó la vista. No había vergüenza en sus ojos, solo una calma extraña, como si supiera que lo que habían hecho había sellado algo más que un deseo. «Alejandro», susurró con voz suave, «no quiero que esto sea solo un escape para ti». Él frunció el ceño, su mano grande acariciando el rostro de ella con torpeza, como si le costara mostrar ternura. «No lo es», respondió con firmeza. «Te quiero cerca, te quiero conmigo». Camila guardó silencio unos segundos, antes de apartarse un poco y cubrirse con la manta. La duda brillaba en su mirada. «¿Y qué pasa con esa cláusula absurda? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si yo no quedo embarazada?» El silencio cayó sobre la habitación como un golpe. Alejandro apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia contra su padre resurgía. Él, que siempre había dominado todo, ahora dependía de un destino incierto y de la vida que pudiera o no crecer en el vientre de aquella mujer. La tensión se hizo aún más pesada cuando, esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Valeria Ledesma, la mujer con quien había planeado resolver el problema de manera fría. Su voz sonaba segura, casi desafiante. «Alejandro, no intentes fingir que no me necesitas. Si no cumples el plazo, perderás todo, y tú y yo sabemos que conmigo todo sería más fácil». Alejandro miró a Camila, que jugaba en el jardín con Nicolás, ajena a la conversación. En ese instante lo entendió. Su solución temporal había muerto en el momento en que probó los labios de Camila. No podía regresar a Valeria, no podía volver al cálculo frío. Pero eso significaba que ahora tenía enemigos más poderosos y un riesgo aún mayor. Esa noche, mientras observaba a Camila dormir,
Alejandro se dio cuenta del precio que tendría que pagar por dejarse llevar por ese amor prohibido. Podía perder su herencia, podía perder su imperio, podía incluso enfrentarse a la traición de los que lo rodeaban. Pero lo que más lo aterraba era otra cosa: podía perderla a ella. La mansión de Granada parecía tranquila al amanecer. Los rayos del sol se filtraban tímidamente por las cortinas pesadas y el aire húmedo de la montaña llenaba los pasillos de frescura. Camila preparaba el desayuno junto a Nicolás, riendo suavemente mientras el niño intentaba batir los huevos con torpeza. Alejandro los observaba desde la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y una sensación nueva en el pecho. Por primera vez sentía que esa casa oscura respiraba vida. Pero esa paz era un espejismo. En lo profundo de su mente, Alejandro sabía que los enemigos no descansaban, y sus sospechas se confirmaron cuando, al regresar a su despacho, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. El sello era inconfundible. Pertenecía a Valeria Ledesma. Abrió el sobre con violencia. Dentro había fotografías, antiguas pero peligrosas. Imágenes de él y Valeria juntos, tomadas en sus años de universidad. Abrazos, besos, noches de juventud capturadas en papel. Y junto a ellas, una carta breve y venenosa. Si no cumples con lo que me prometiste, estas fotos hablarán por ti. Nadie creerá tu versión. El tiempo corre, Alejandro, y sabes que solo yo puedo darte lo que necesitas. Alejandro apretó las fotos con sus manos grandes, llenas de furia. Sentía la sangre hervirle en las venas. Valeria no solo lo chantajeaba, también lo amenazaba con arruinar la única oportunidad que tenía de salvar su herencia, y peor aún, de proteger a Camila. Esa misma tarde, Camila lo encontró en la terraza, mirando hacia el horizonte con el rostro endurecido. «¿Qué ocurre?», preguntó con esa voz suave que siempre lograba atravesar su dureza. Él la miró, dudando. ¿Debía contarle la verdad? ¿Debía mostrarle el veneno que ahora lo rodeaba? «Nada que no pueda resolver», respondió con frialdad, intentando ocultar la tormenta que lo consumía. Pero Camila, observadora como siempre, se acercó y le tomó la mano. «Alejandro, tú puedes engañar a todos, menos a mí». Ese gesto lo quebró. Alejandro bajó la guardia confesándole lo esencial, que alguien de su pasado había regresado para complicarlo todo, que existía la amenaza de perder no solo la fortuna, sino también la paz que empezaba a construir junto a ella. Camila lo escuchó en silencio con el ceño fruncido. Cuando él terminó, lo sorprendió con una respuesta firme. «Si ella quiere guerra, no la enfrentes solo. Estoy contigo». Alejandro la miró fijamente. No era miedo lo que veía en sus ojos, sino una valentía inesperada, casi peligrosa. Esa mujer, la misma que había llegado a la mansión como una simple niñera, estaba dispuesta a desafiar a cualquiera por él. Y esa lealtad lo llenó de un deseo aún más profundo, uno que iba más allá de lo físico. Quería atarla a su vida para siempre, con pasión, con amor, con hijos, con todo lo que hasta ese momento había negado. Pero la amenaza no se detendría ahí. Días después, el abogado de la familia lo citó con urgencia. Valeria había presentado una demanda oficial, asegurando que estaba embarazada de Alejandro y reclamando el derecho al heredero de los Montero. El golpe fue devastador. Alejandro entendió que ya no era solo un juego de chantajes en la oscuridad. Ahora la batalla era pública, su nombre estaba en riesgo, su imperio pendía de un hilo. Y Camila, la mujer que había despertado su corazón y sus instintos más prohibidos, quedaba expuesta a una guerra cruel que no había buscado. Por primera vez, el millonario brutal y sediento de placer sintió algo que jamás había permitido en su vida: miedo de perder lo que realmente amaba. Los días posteriores a la demanda fueron un torbellino en la mansión de Granada. La prensa se arremolinaba a las puertas, los socios llamaban con desconfianza y los abogados exigían explicaciones.
El apellido Montero estaba en boca de todos, y Alejandro, que siempre había controlado la narrativa de su vida, ahora se encontraba acorralado por un rumor que podía destruirlo todo. Camila observaba el caos desde las sombras. No estaba acostumbrada a ese mundo de lujos, ambiciones y cuchillos escondidos, pero tampoco era ingenua. Había aprendido a sobrevivir desde niña, leyendo miradas, entendiendo silencios y enfrentando adversidades. Y ahora sabía que lo que Valeria quería no era justicia ni verdad, quería venganza y poder. Esa noche, mientras Alejandro revisaba documentos en el despacho con los ojos rojos de cansancio, Camila entró en silencio. Llevaba un vestido sencillo de algodón, pero en sus ojos brillaba una firmeza que lo desarmó. «Ya basta», dijo con una calma peligrosa. «No puedes dejar que ella te robe lo que estamos construyendo». Alejandro levantó la vista, sorprendido. Estaba acostumbrado a mujeres que se rendían a sus caprichos, no a una que lo desafiara en medio de una tormenta. «¿Y qué sugieres, Camila?», preguntó con voz áspera, dejando caer los papeles sobre la mesa. «Que no pelees solo, que la enfrentes conmigo». Esas palabras encendieron algo dentro de él. No era solo el deseo físico, brutal, que sentía cada vez que la tenía cerca. Era algo más. La certeza de que ella era su fuerza, la única capaz de mirar de frente el infierno y no temblar. Alejandro se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella. Su imponente figura la cubrió por completo. Sus manos grandes temblaban al rozarle los brazos. «Camila, si te quedas a mi lado, esta guerra será también tuya. La gente te señalará, inventará historias, te harán sufrir». «Ya sufrí antes», respondió ella con firmeza, «pero nunca había amado de verdad». El silencio que siguió fue eléctrico. Alejandro la besó con furia, con hambre, como si en ese instante quisiera devorar la angustia que lo consumía. La levantó en sus brazos con una fuerza brutal y la llevó contra la pared, dejándose llevar por esa mezcla de rabia y pasión. Sus labios bajaban por su cuello y cada suspiro de Camila lo volvía más loco. «Eres mi refugio y mi condena», murmuró él con voz ronca. «Si pierdo todo, no me importa mientras no te pierda a ti». Ella lo acarició en el rostro, bajando la guardia por completo. «Entonces luchemos juntos. Si tu mundo quiere destruirnos, que sepa que no nos rendiremos». Esa noche, el placer y el amor se entrelazaron como nunca antes. No fue solo un encuentro de cuerpos, fue una declaración de guerra. Cada caricia era un pacto, cada beso un juramento, cada gemido un desafío al destino. Alejandro, brutal y sediento, se entregó a ella no solo con deseo, sino con la vulnerabilidad de un hombre que por primera vez amaba de verdad. Al amanecer, mientras la luz bañaba la cama desordenada, Alejandro sostuvo a Camila entre sus brazos y susurró: «Te prometo que pase lo que pase, no dejaré que nadie te arrebate de mí». Camila cerró los ojos, segura de que había elegido bien, aunque sabía que lo peor aún estaba por llegar, porque el enemigo no descansaría, y la verdadera batalla apenas comenzaba. La guerra contra Valeria Ledesma y sus abogados se volvió más cruel de lo que Alejandro Montero había anticipado. Las noticias corrían como pólvora. Periódicos, programas de televisión y columnas digitales repetían su nombre con titulares venenosos. El millonario que engañó a su ex para heredar la fortuna. Heredero o fraude. Cada palabra era un dardo directo a su reputación. Pero lo que más le dolía no era el ataque a su apellido, sino la forma en que miraban a Camila. Los rumores la describían como una simple niñera oportunista, alguien que se había metido en su cama para escalar socialmente. Eso lo enloquecía. Camila no era eso. Ella era lo único verdadero en un mundo lleno de máscaras, la única que lo había amado sin pedir nada a cambio. Una tarde, Alejandro llegó a la mansión después de una reunión tensa con sus abogados. Abrió la puerta del vestíbulo y encontró a Camila llorando en silencio, con el rostro hundido en sus manos. El niño
Nicolás jugaba cerca sin entender lo que ocurría. Alejandro sintió un dolor desgarrador al verla así. ¿Quién se atrevió a hacerte daño?, preguntó con voz ronca, arrodillándose frente a ella. Camila lo miró con los ojos enrojecidos. No es uno, Alejandro, son todos. La prensa, la gente, hasta los vecinos me señalan. No me importa lo que digan de mí, pero ¿y si todo esto nos destruye? ¿Y si te obligan a escoger entre tu herencia y yo? Él apretó su rostro con sus manos grandes, levantándolo suavemente. Ya tomé una decisión. La herencia puede arder en llamas, pero tú no. Tú eres mía, Camila, y no dejaré que nadie te robe de mis brazos. Camila sollozó, pero en sus lágrimas había también una chispa de fuerza. Lo abrazó con desesperación, como quien se aferra a un refugio en medio de una tormenta. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sabía que habría un precio. Siempre lo había. Esa misma noche, los abogados le dieron a Alejandro la noticia que temía. Para salvar su reputación y el imperio Montero, debía llegar a un acuerdo público con Valeria. Ella estaba dispuesta a retirar la demanda y desaparecer, a cambio de que él renunciara a Camila. El golpe fue brutal. Alejandro salió del despacho con los puños apretados, caminando sin rumbo por las calles de Granada. El viento frío de la montaña le cortaba la piel, pero lo que lo desangraba por dentro era la idea de tener que perder al amor de su vida para mantener de pie el legado de su familia. Esa noche regresó tarde a la mansión. Camila lo esperaba en la terraza, envuelta en un chal ligero, con la mirada fija en el cielo estrellado. Cuando él se acercó, ella lo abrazó sin preguntar nada, como si hubiera leído en su silencio la verdad que lo atormentaba. «Si tienes que elegir, elige tu paz», susurró ella con voz quebrada. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo». Alejandro la tomó por la cintura, apretándola contra su cuerpo con una fuerza casi desesperada. «No entiendes, ya eres mi todo, no hay elección, Camila, yo ya te elegí a ti». El sacrificio era claro. Si seguía a su corazón, perdería el imperio. Si salvaba el imperio, perdería a la única mujer que lo había amado sin condiciones. Era un callejón sin salida, y cada minuto que pasaba, la cuenta regresiva del testamento se acercaba a su fin. Alejandro Montero, el hombre brutal y temido, por primera vez en su vida, se sintió al borde de la rendición, porque sabía que en esta guerra no importaba la riqueza, no importaba el poder. Lo único que podía perderlo todo era el amor prohibido que lo había cambiado para siempre. El último día del plazo llegó como un juicio divino. La mansión de Granada estaba rodeada de periodistas, abogados y curiosos que esperaban presenciar la caída del imperio Montero. Dentro, Alejandro caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y la mirada cargada de fuego. Tenía todo en contra: el testamento, la demanda de Valeria, la opinión pública, pero aún así, lo único que pensaba era en ella, en Camila Duarte, la mujer que lo había desarmado con una sonrisa y lo había incendiado con un amor prohibido. Ese mismo día, Valeria apareció en la sala principal, con un vestido rojo ajustado y una sonrisa venenosa. Venía acompañada de su abogado y de documentos que pretendían sellar su victoria. «Es simple, Alejandro», dijo con voz dulce pero afilada. «Firma este acuerdo, quédate conmigo, olvida a esa niñera y salvarás tu fortuna». El silencio en la sala era sepulcral. Alejandro miró el papel, luego levantó la vista hacia Valeria con una calma inquietante. «No voy a firmar nada». La mujer arqueó una ceja sorprendida. «Prefieres perderlo todo por ella». «No lo entiendes», dijo Alejandro con voz firme. «No estoy perdiendo nada. Estoy ganando lo único que realmente importa». En ese instante, Camila apareció en el marco de la puerta, con los ojos brillantes de emoción y miedo. Ella sabía lo que significaba esa decisión: renunciar al apellido, a las riquezas, a todo lo que había definido a Alejandro hasta ese momento. Pero también sabía que era el acto más valiente que alguien había hecho por amor.
La tensión explotó cuando el abogado de la familia intervino, aclarando con voz seria que la cláusula del testamento podía ser impugnada. Había vacíos legales, contradicciones y pruebas de que Valeria manipulaba la situación. Camila, con su inteligencia y determinación, había reunido información en secreto, exponiendo la red de mentiras que Valeria había tejido. El escándalo fue inmediato. Valeria, furiosa, arrojó los documentos al suelo y salió entre gritos, sabiendo que su juego había terminado. Alejandro la observó marcharse sin remordimientos, porque su batalla ya no era contra ella, sino contra el fantasma de su padre que lo había atado a una vida de frialdad. Cuando las puertas se cerraron, Alejandro se volvió hacia Camila. Avanzó hasta ella, la tomó entre sus brazos con brutalidad, levantándola como si fuera lo único que existía en el mundo. Sus labios se encontraron en un beso profundo, lleno de rabia, pasión y amor. «Te elegí a ti», susurró contra su boca, «y volvería a elegirte 1000 veces, aunque perdiera todo lo demás». Los días siguientes fueron un renacer. El apellido Montero, que antes era sinónimo de miedo y poder, comenzó a transformarse. Alejandro abandonó la sombra de su padre y construyó un nuevo legado al lado de Camila. La mansión, antes fría y oscura, ahora estaba llena de risas, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de amor en cada rincón. Meses después, en una tarde tranquila, Alejandro sostuvo entre sus brazos a un bebé recién nacido, mientras Nicolás jugaba cerca con una sonrisa inocente. Camila lo miraba desde la cama, agotada pero radiante, y Alejandro sintió que por fin entendía el verdadero significado de la riqueza. «No heredé un imperio», murmuró acariciando la frente del niño. «Heredé un amor que ningún dinero puede comprar». Camila sonrió, con lágrimas en los ojos, y extendió la mano hacia él. «Y ahora ese amor será eterno, Alejandro». La noche cayó sobre Granada, y la mansión iluminada ya no parecía un castillo maldito, sino un hogar lleno de vida. Alejandro, el hombre brutal y sediento de placer, había encontrado algo más fuerte que cualquier deseo. Un amor prohibido que lo redimió y lo convirtió en lo que jamás imaginó ser. Un hombre capaz de amar sin miedo. La guerra había terminado. El imperio podía haberse tambaleado, pero el corazón de Alejandro había ganado la única batalla que importaba, la del amor verdadero. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.